analizar qué se ha hecho bien y qué falta por hacer desde la academia, desde la cátedra universitaria, sobre todo para definir las perspectivas que un estudiante debe tener sobre lo que puede hacer en el tema audiovisual. En los últimos años, pues conversábamos antes, fuera de micrófonos, los cambios han sido brutales, ¿no? Vertiginosos, y no sé si hasta qué punto se puede decir que se ha democratizado la producción audiovisual, o por lo menos hecho más accesible. Acabamos de escuchar a Ana Caridad y también ya nos deja una línea de las posibilidades, ¿no? de las rutas que tenemos que seguir para la producción audiovisual. Vamos empezando por el tema desde las salas universitarias, donde muchos de los participantes se encuentran, y entiendo quieren resolver muchas preguntas y dudas. ¿Qué podemos hacer? Y luego vamos a ir analizando desde los contenidos, desde lo que se ha hecho, desde la calidad de los mismos, o por lo menos desde las narrativas pendientes por hacer y las posibilidades que se tienen. Freddy, podemos comenzar contigo. ¿Qué tal? Buenos días, estimados colegas. Muchas gracias por la invitación del día de hoy. Antes de comentar un poco del tema que planteabas, quería agradecer también por la invitación. La UPAV ha sido mi alma mater, acá he estudiado, hemos sido compañeros con Federico, con algunos otros, hemos compartido también, no el mismo ciclo, pero hemos compartido la universidad, soy contemporánea también con Edgar, y todos, es un orgullo y estoy agradecido de verlos, ¿no? Lastenia, el profesor Eric, el profesor Percy, el profesor Dante, que lo he visto por ahí, la profesora Janet, qué gusto saludarlos. Federico, que está por atrás, Edgar, por supuesto, muchas gracias de verdad por compartir con ustedes, con José Antonio y todos ustedes, de verdad estoy muy agradecido y emocionado de compartir después de tanto tiempo, volver acá y ahora pues, compartiendo un poco, ¿no? de algunos conocimientos que hemos adquirido. Bueno, digo que yo soy de la UNASAM de Huaraz, ¿ya? Universidad Nacional Santiago de Mayolo, y ahí la currícula obedece a ciertas demandas, ¿no? Lamentablemente los cursos propios de cinematografía son pocos. Hay una nueva propuesta donde se va a poner un curso de esa naturaleza, sin embargo hay otros de, yo qué sé, ¿no? De producción audiovisual, producción transmedia que se va a implementar, y eso crea llena de mucha expectativa, ¿no? Uno de los factores para determinar de esta manera la producción es la demanda que se hace en los estudios de demanda en los mercados, y ahí sobresale bastante los cursos orientados a comunicación para el desarrollo por la naturaleza y por el incremento de instituciones que requieren profesionales de comunicación para el desarrollo, por los proyectos sociales, por ejemplo, como Juntos, yo qué sé, ¿no? Caliguarma, Una Más, etcétera, ¿no? Tantos proyectos sociales. Y también la comunicación organizacional, ¿no? Estamos viendo ahora en las instituciones. ¿Por qué? Porque a través del colegio de periodistas, el colegio de comunicadores, que seguramente eventualmente también se está gestionando, la idea es que ocupen estas oficinas profesionales en comunicación, ¿no? Y colegiados. Y eso también está incrementando un poco la demanda. Sin embargo, como dice Edgar, las plataformas digitales están creando un espacio muy interesante para este tipo de producción de productos, ¿no? Por ahora de un tema desde sus diferentes ópticas, desde las redes sociales. Por ejemplo, cómo es la preparación en un TikTok, cómo es el detrás de cámaras, o cómo es el desenvolvimiento del equipo que tengo a través de Instagram, por ejemplo, ¿no? Por ahí más o menos se va desempeñando, Edgar, es lo primero que te puedo decir. Entonces, profesor Percy, partiría también tomando en cuenta lo que ha dicho Freddy, desde la lectura, no solamente de la demanda, sino de la lectura académica que se haga por la propuesta, porque mucho va a depender la oferta o la perspectiva con la que tú salgas para poder saber dónde te vas a desenvolver, porque podemos tener una visión muy cerrada desde el inicio. Entonces, ¿cómo nos encontramos con la realidad? ¿Desde dentro o solamente esperamos a terminar para comenzar? ¿No? Digamos, para partir en esta línea de debate. Gracias, Edgar. Bueno, ante todo, saludar a mi ex alma mater de alguna manera. Son muchos años que estuve aquí dictando. Me da mucho gusto encontrarme con tantos colegas, con exalumnos
familia en general, que ha significado para mí siempre estar aquí en UPAU después de tanto tiempo. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de poder participar con ustedes y conversar en este evento de estos temas tan interesantes. Yendo al punto de lo que estaban planteando, escuchando un poco a Freddy, a ver, y tú planteas una idea con la que yo quería retomar también una cuestión conectada. Decías, se ha democratizado el acceso para la producción. Yo creo que vivimos una época que es bastante retadora en términos de las posibilidades, porque tenemos sobre todo quienes estudian y realizadoras y realizadores jóvenes que se comienzan a formar o que comienzan a desarrollar este interés por la producción, por la narrativa, por los contenidos creados desde la narrativa para otras funciones. No nos olvidemos, por ejemplo, la importancia en que cuando el marketing utiliza la narrativa y habla del storytelling, mucha gente cree que el storytelling es un invento del marketing. Y el storytelling es un invento de Aristóteles, ¿no? O en todo caso no lo inventó Aristóteles, lo definió, ¿no? Lo definió a partir de lo que significaba contar historias. Pero resulta que hoy día es tan eficaz contar historias que es fundamental en muchas disciplinas narrar para lograr los objetivos comunicacionales. Y esto es un cambio del enfoque que además viene de la mano de una serie de oportunidades, ¿no? Estas oportunidades están en relación a ese acceso del que hablábamos para poder producir contenidos. Estaba recordando frente a ese comentario, en la prehistoria de mi vida, cuando estaba alrededor de los 20, estudiando en la universidad, teníamos un grupo de amigos entusiastas que queríamos poner una productora para crear contenido, ¿no? Y en esa época queríamos hacer cine. Y esto representaba, en términos de una cámara y una isla de edición, una inversión más o menos de $150.000. Mi hijo hoy día con su teléfono hace cortometrajes y los edita en su teléfono, sino en la computadora. Tiene él, como todos, en la mano y en un dispositivo como este, la posibilidad de crear contenido, como ocurre gracias al hecho de que las redes sociales también han posibilitado estas oportunidades. Entonces, conectando de alguna manera esto en términos de la época en la que vivimos, el desarrollo vertiginoso de la tecnología, el acceso cada vez mayor a posibilidades de producción y además de eso, por supuesto también al conocimiento. No tenemos necesariamente la obligación de formarnos técnica y especializadamente, sino autoformarnos como posibilidades. Sin embargo, como decía Freddy, la universidad y las facultades ofrecen un plus que implica reconocer en el mercado qué cosa es una oportunidad para desempeñarte como profesional y a dónde tenemos que apuntar en términos de la formación, de ese valor agregado que marca la diferencia entre alguien formado en una casa universitaria, en una escuela, y alguien que trabaja más bien desde lo empírico. Con esto no quiero menospreciar el talento individual de quien se anima a crear contenido y a trabajar, pero estamos del lado de la formación comprometidos con unos niveles de calidad que implican sobre todo pensar en términos comunicacionales. ¿Por qué? Porque en términos comunicacionales tenemos no solamente que pensar en el mercado, sino también tenemos que pensar cómo queremos que nuestros profesionales aporten social, culturalmente, políticamente, frente a las nuevas miradas, frente a las nuevas demandas, ¿no? Entonces ahí también tenemos, creo que, retos que hay que considerar en relación a esto. Perfecto, entonces habría, Toño, que saber gestionar el exceso de posibilidades también, porque como hay una amplia variedad de posibilidades para la comunicación, ¿cómo determinamos prioridades, formas y rutas para que realmente los resultados sean utilitarios, sean funcionales y sean verdaderas experiencias?
ante todo, quiero agradecer a mis amigos y colegas de la Red Iberoamericana de Investigación y las Activas Audiovisuales, la Red INAP, Jerónimo acá presente, por el impulso, por la iniciativa de traer a nuestro país una actividad como esta, que es una actividad importante a nivel internacional, que nos propone temas, perspectivas, nos permite estar en contacto con profesionales de otras latitudes para hablar sobre lo que nos apasiona. Eso es algo que como peruano y como trujillano de corazón quiero agradecer de manera especial, Jerónimo, y a la Universidad Privada Antenor Orrego, a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, sus autoridades y docentes que se han sumado y han impulsado operativamente estas actividades, el encuentro y el congreso. He tenido la oportunidad de participar en actividades anteriores de la Red INAP y créanme que es una experiencia fascinante que va a permitirnos abrir los ojos, las mentes y los corazones a nuevas formas de hacer comunicación. Y agradecerles a ambas instituciones por la invitación, por la posibilidad de compartir con amigos, colegas, personas a las que aprecio y admiro desde lo profesional y personal. Y yendo en la línea, Edgar, de lo que estamos hablando, lo conversábamos antes de empezar, en la previa, precisamente la ausencia de temáticas relacionadas a la transmedia en los planes de estudio de las universidades, por lo menos en las que nos toca participar, ¿no? Las que conocemos. Es cierto que hay un cambio, hay un constante cambio en las mallas, y eso permite insertar de acuerdo a cómo se va moviendo el mercado y cómo se van viendo las tendencias, y eso es gestión, como tú mencionas, es la capacidad de identificar, ¿no?, de quienes se sumen las direcciones de escuela, la parte directriz de la cuestión académica, para poder insertar en los planes de estudios, ¿no?, a estas tendencias. A mí lo que me preocupa en realidad, ante la ausencia y ante este reto que se nos plantea desde la academia, es que pasa por un reenfoque de lo que significa la transmedia, lo transmedial, ¿no? Conversaba hace poco con algunos colegas, ¿no?, respecto a esta temática, y la perspectiva de algunos profesionales de la comunicación incluso era que lo transmedia era estar en varios medios, ¿no? Y yo me ponía a pensar y me retrocedí en el tiempo, ¿no?, a Jenkins, ¿no?, y a la base de todo esto, y la idea no solamente es estar en las diferentes plataformas, ¿no? La idea es que nuestra presencia en las diferentes plataformas, la presencia de los contenidos en las diferentes plataformas, como dice Jenkins, crear nuevos mundos, ¿no? Esa es la idea, pero crear estos nuevos mundos implica no solo una propuesta de llenar de contenidos y pasarlo en los diferentes medios y plataformas de comunicación, sino que va más allá de lo tecnológico, ¿no? Recuerdo ahora a un gran amigo, catedrático, Carlos Obando Arroyave, decía que él lo veía, ¿no?, la transmedia como una estrategia de narración que básicamente es comunicacional y no tecnológica, ¿no? Y nosotros estamos enfocando, lamentablemente, lo transmedia desde lo tecnológico, ¿no? Entonces nos centramos en eso y ahí perdemos la perspectiva, ¿no? Entonces, claro, hay que reenfocar, ir a la esencia misma de lo transmedial para poder comprender qué hacer desde la academia para formar comunicadores que manejen, sí, herramientas tecnológicas, pero fundamentalmente que manejen lo que acaba de comentar Percy, ¿no?, la esencia del contar historias, ¿no? La forma más natural de comunicarnos, ¿no?, de contar historias, que es lo cotidiano para nosotros. Nos contamos historias desde el chisme, ¿no?, desde la mentira, ¿no?, desde el floro, ¿no? O sea, desde ahí comenzamos, desde la anécdota. Esa es la forma más natural de contar historias, pero eso es lo que nos gusta, pues.
estratégicamente pensado en los procesos comunicativos, ¿no? Es donde tenemos que trabajar desde la formación. Entonces ahí es donde yo pienso que es importante que sí se generen estas nuevas propuestas académicas para insertarlas, ¿no? Pero es más importante aún reenfocarnos. ¿A qué nos referimos con transmedia? ¿De qué manera esto puede contribuir? ¿Cómo rescatamos la esencia de contar historias? ¿Cómo trabajamos en los procesos de creación de esas narrativas? Ana Caridad nos mencionaba algo que es un reto para nosotros en la gestión cultural, por ejemplo, y en la producción, ¿no? O sea, ¿dónde están las narrativas de la mirada de las mujeres? ¿No? Les damos cabida, las valoramos, porque no solamente darle cabida, ya cumplo mi cuota, ¿no? Mi cuota de género, las pongo ahí. No, ¿estamos valorando realmente esas narrativas, esas miradas? O sea, entonces ahí es donde está el reto precisamente de la academia por un lado, pero también de quienes hacemos el trabajo por otros sitios, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, más allá de la gestión, también es la perspectiva con la que abordamos el tema. Bueno, antes de dar paso a la... Si es que hay alguna pregunta por parte de los asistentes, pueden levantar la mano para que se acerquen con el micrófono. Si hay alguna pregunta. Digamos, me toca hacer el resumen de esa primera ronda de intervenciones, partiendo de dos aspectos. Primero, la lectura que se tiene que hacer desde la universidad o desde la academia, respecto no solamente a las demandas del mercado, sino a la construcción de un sentido o de un orden en la producción transmedial. Los enfoques que planteaba Toño, gestionar las posibilidades o los accesos a los discursos que planteaba el profesor Percy, sobre todo también no perder la línea y actualizarnos en el tiempo. Yo quisiera solamente agregar que aquí ocupado, para comentar al profesor Percy, el curso que usted dejó en la cátedra, y tuve la oportunidad que usted fuera mi maestro, se transformó, se llama periodismo transmedia, y dentro de los proyectos, por ejemplo, hay proyectos periodísticos transmedia muy retadores, ¿no? Como también necesarios. Proyecto periodístico transmedia que aborda la problemática del dengue, la accesibilidad a personas adultos mayores, y hay temas, por ejemplo, relacionados a un concepto que tal vez no es muy, o para casi nada tocado, que es el transfeminicidio. O sea, hay un proyecto transmedia que está abordando un grupo, que aquí están presentes los estudiantes, que están buscando el tema de la igualdad de una perspectiva mucho más amplia a través de enfoques o relatos periodísticos. En los cursos de narrativa transmedia ya están hablando, por ejemplo, del caballo peruano de paso, están hablando sobre centros culturales, dándole una mirada más utilitaria a lo que desde lo audiovisual se puede hacer. Entonces creo que ya se ha germinado, está germinando esa idea desde los estudiantes, y creo que por ahí podemos tener líneas muy interesantes. Y justo, no sé si hay alguna intervención para poder pasar a la siguiente línea, alguna pregunta, algún comentario, de repente alguna experiencia, necesidad o carencia que pueden identificar los participantes, pueden hacerlo. ¿Hay algún comentario de repente? Ahí. Muy buenos días. Me gustaría preguntarles entonces, ¿se puede decir de que dejamos de lado la comunicación solamente aplicar el instrumento para manejar eso de los medios digitales? ¿Se puede decir? Dejar de lado la comunicación o la forma de yo creo que estamos priorizando lo tecnológico y estamos deshumanizando los procesos, ¿no? Digamos, por encima de la tecnología, del instrumental, de lo operativo, hay que formar criterios, hay que acercarnos en general a el lado más humano de la comunicación. ¿De qué manera salimos al encuentro de las personas, ¿no? A través de nuestros procesos, ¿no? Una característica importante de lo transmedia es la interacción. O sea, de nada me sirve tener contenidos en las diferentes plataformas si no genero la interacción que implica la participación y la generación de contenidos y narrativas de las personas, de los usuarios, ¿no? O sea, porque de eso se trata. ¿Por qué diversifico los medios en los que pongo mi contenido, ¿no?
porque hay formas diferentes de lectura de los contenidos en diferentes plataformas. Hablando de experiencias, hago un paréntesis con respecto a esto, antes que se me vaya la idea. Recuerdo cuando algunos medios, sobre todo locales, comenzaron a usar las plataformas digitales, ¿no? Claro, era un proceso de aprendizaje también, ¿no? Lo mismo que pasaba en la tele, ¿no? Lo pasaba en el Facebook, lo mismo, tal cual, ¿no? Y lo mismo en el YouTube, ¿no? Y entonces tenías 3 plataformas haciendo lo mismo, pasando el mismo contenido. La lectura en cada una de ellas, la forma de recibir el mensaje, de interactuar con el contenido, de participación de la gente en esos procesos, es totalmente distinta, ¿no? Con el tiempo nos fuimos dando cuenta, ¿no? que había que ajustar, ¿no? Manejar otros soportes, otros lenguajes, otras dinámicas de interacción, otros contenidos para esos diferentes tipos de formas de comunicación. Entonces, ¿por qué? Porque lo exigía la necesidad de las personas de interactuar en esa específica plataforma. No interactuamos de la misma forma con nuestro televisor, ¿no? Ya no vemos tele, ni siquiera en televisor, en el aparato televisor. Ya no vemos tele, lo vemos en el celular. Ayer salíamos con mi hijo del cine y se perdía al fondo hay sitio, ¿no? Eran las 9 de la noche y de ahí para allá me decía, pero vamos rápido, no, vamos a comer, decía el otro hijo. Y se conectó, ¿no? Al fondo hay sitio con esto, ¿no? Pero como no terminó de verlo, al final no sé qué pasó y, bueno, como está de vacaciones estos días, se engancha con el capítulo de ayer en YouTube, ¿no? Entonces, pero el YouTube le da además otras cositas. Y en el TikTok también aparecen, ¿no? Cositas de shorts así de al fondo hay sitio, ¿no? O sea, te lo vas completando, sintetizando, entonces se entera de lo que pasó. Otra forma de consumo. Y no hablamos de la forma de lectura de los contenidos, ¿no? Antes nosotros teníamos linealmente, ¿no? Ahora no, pues nuestro consumo de lo que vemos fragmentado, ¿no? Pausa, te vas al baño, comes, regresas, al día siguiente vuelves al contenido, ¿no? Etcétera. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, no es que perdamos la comunicación como tal, la comunicación existe, el problema está en que si deshumanizamos los procesos, entonces perdemos la perspectiva de lo que en realidad los medios deberían contribuir como sociedad, ¿no? Bueno, y eso creo que genera una segunda línea muy clara, ¿no? La mirada que se da desde el estudiante, la mirada temática y la mirada funcional que se da a los temas que se pueden tratar, y como guión también es cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en este proceso de la creación audiovisual. Es un tema que podríamos tratar, un tema de 1 hora, 2 horas prácticamente, pero sí, aparte, ¿no? Yo sé que esta es una cuestión muy amplia, pero quisiera de repente poder enfocar, ya que estamos hablando de posibilidades y límites, cómo podemos trabajar eso, ¿no? Ya, Edgar, estimado auditorio, quisiera plantear yo también un nuevo tema y una problemática que el comunicador debe tener en cuenta. El tema de culturalidad. ¿Por qué les digo eso? Yo soy de Huaraz. Entonces, hay estudiantes, para comenzar, obedeciendo lo que decía la maestra Ana Caridad, ¿no? Hace rato, el 4º ciclo son 40 estudiantes, de los cuales 5 son varones. O sea, la gran mayoría, posiblemente la carrera se está orientando más, ¿no? Una especialidad para femenina, no lo sabemos, eso lo dirá el futuro, ¿no? Pero aparte de eso, hay estudiantes que seguramente son más callados que otros, ¿no? Son más tímidos, no les gusta intervenir, hay que obligarles. Entonces, mi carrera pertenece a educación, a la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y la Comunicación, y ahí se descubrió que esas personas no es que sean tímidos, sino es que su lengua materna es el quechua. Ahí es un nuevo planteamiento, ¿no? Entonces, los comunicadores estamos listos para ver esa nueva forma de visualizar el mundo, ¿no? Porque no solamente es quechua, sino es una forma de vivir, donde encuentras tal vez un árbol y el árbol tiene vida. No tiene una historia. Y es por eso, no sé si ustedes han escuchado la fiesta de las cruces. Hasta donde yo conozco hay 3 tipos de cruces, ¿no? Hay en las ciudades ponen por allá cruces en los 4 puntos cardinales. Es como una cruz protectora.
hay una cruz viva, que son aquellos árboles que tienen forma de cruz, entonces la población le da ciertos poderes mágicos, digamos, ¿no? Y hay las cruces movibles, lo que lo adornan, y tienen una fiesta y lo decoran y todo en unas fechas especiales, ¿no? Entonces, el comunicador, estamos orientados, o estamos familiarizados, por ejemplo, en Trujillo, en La Libertad, también hay zona rural, estamos familiarizados con ese tipo de vida, con sus lenguajes, con sus expresiones, y entonces hay mucho que trabajar ahí también. Si hablamos con el tema de transmedialidad, yo lo digo acá, pero fácil, vamos a hacer comunicación transmedia, pero ¿qué implica hacer un post, por ejemplo? Implica crear un texto, hacer un diseño, ¿no? Crear un reel, ¿no? Crear un reel es también trabajo de edición, ¿no? Es una chamba que se agrega y que demanda de nosotros mucho más esfuerzos, ¿no? Y muchas veces las oficinas de comunicación están integradas por un trabajador, ¿no? Y es una problemática también. Quisiera por ahí también plantear el trabajo del comunicador. Y tiene que ver mucho con el tema de la mirada que se da, ¿no? Porque los enfoques que se da también dependen mucho del resultado, ¿no? Y esto podría ser también una perspectiva interesante, profesor Percy, para poder afrontar lo que viene, ¿no? Dentro de tantas dudas que podemos tener quienes estamos al frente ahora y quienes están sentados también tratando de salir de este espacio, de este recinto con ideas más claras o una perspectiva mucho más enfocada de lo que se puede hacer. Aló, ya. Sí, en general creo que de acuerdo con varias cosas, y yo quisiera retomar un par de comentarios previos. Primero, totalmente de acuerdo con lo que planteaba Toño. Creo que el fondo del asunto, y esto es una cuestión que voy a decir a título totalmente personal, porque me parece desde mi enfoque que la claridad y la calidad de lo que hacemos respecto a nuestros públicos tiene que ver mucho con contar, y con contar una historia, sea basada en la vida real o sea con otros fines puramente de entretenimiento. La clave tiene que ver con aprender y saber cómo contar. La técnica no nos puede superar, ni la tecnología quedarse vacía frente a todo esto, y aquí engancho lo de la inteligencia artificial, pero luego de decir también que si hablamos de límites justamente en términos de la producción y de la narración, esos límites están relacionados justamente con el problema de quedarnos... Está apagando. Ahí está. Gracias. Es otra cosa esto. Ya no tengo que gritar. Sí, gracias. Es la batería de repente, ¿no? ¿Qué ocurre? Decía, la técnica y la tecnología en relación a todo esto, ¿no? Frente a límites. Hay límites, sí, los límites están justamente en quedarnos solo con esos mecanismos en el proceso. No aprender a utilizar las herramientas adecuadamente para los fines comunicacionales que tienen que estar claramente definidos. Cuando Toño mencionaba esta diferencia en la utilidad de los medios convergentes, creo que esa es una de las ideas también a la que nos enfrentamos en los últimos años, por lo menos en la última década, y es la convergencia. Esta convergencia de tantas plataformas y de medios digitales que nos están llevando a tener a veces a la mano en un solo dispositivo muchas posibilidades de comunicación, ¿no? Las redes sociales comienzan a aparecer, los medios convencionales, lo recuerdo desde mi experiencia profesional, entraban desesperados al principio de los años 2000, cuando van apareciendo algunas redes que generan algún tipo de competencia en términos de contenidos, y lo que comienzan a hacer los medios convencionales es utilizar estas redes para reproducir exactamente lo mismo que divulgaban dentro de sus, digamos, canales principales. Hasta que se termina descubriendo que la clave está en cómo utilizas para narrar de manera diferente y complementaria de acuerdo a cada uno de ellos.
Y lo que tú hoy día puedes ver a través de un canal de televisión, vas a tener, deberías tener complementariamente un contenido para YouTube que al mismo tiempo desarrolla otras ideas en Twitter y que luego genera un TikTok diferente, porque tiene que ver con públicos también diferenciados y con calidades distintas del contenido. Nuestro objetivo debe estar orientado a tener claro eso, ¿no? ¿Qué significa lo transmedia frente a lo crossmedia, que es otra tendencia que además se ha confundido mucho? Hay gente que hace algunos años habla de una opción al revés, a la inversa, ¿no? Crossmedia es esto y transmedia es lo otro. La cuestión es que hay una cosa tan simple como si George Martin escribe Juego de Tronos y hace todos estos bloques de novelas larguísimas, las adaptan y las convierten en serie. Eso es crossmedia. El medio literario se traslada a un medio distinto, básicamente siendo lo mismo. Y hemos creído, cuando aparecen estas tecnologías, que se trataba fundamentalmente de eso, ¿no? De reproducir lo mismo que tengo acá en esta plataforma en la otra. Y ahí es donde nos comenzamos a encontrar con límites, decía, ¿no? Porque si definimos cómo contar adecuadamente, vamos a aprender de qué manera contar para qué, ¿no? Y cuál es el medio adecuado para contar. ¿Y qué tiene que ver con todo esto la inteligencia artificial? Bueno, que nos agarró de sorpresa porque se ha puesto de moda hablar desde el año pasado, en noviembre, del ChatGPT, pero no había, digamos, un descubrimiento tampoco gigante sobre esto. Ya existía ensayos de inteligencia artificial anteriores, incluso al alcance nuestro, que no hemos descubierto. Y hoy se comienza a reconocer. Pero es un tema larguísimo, ¿no? Porque tenemos el problema de los detractores y de quienes yo me adscribo a esta línea, estamos más a favor de la inteligencia artificial. Lo único que hay que tomar en cuenta, creo, aquí, más allá de abrir un debate mayor sobre qué aporta y cómo va a aportar, porque creo, en mi opinión, va a aportar muchísimo, aporta mucho en la medida en la que se aprendan a utilizar estas herramientas y se usen adecuadamente, porque vino para quedarse, por si acaso, ¿no? O sea, que le quede claro a todo el mundo. Esto es, apareció Internet, no hay que desaparecer Internet porque está generando una serie de desastres en la cabeza de la gente. Ya se quedó Internet, ¿no? Como han aparecido tantas tecnologías que se han quedado. La inteligencia artificial, con todas sus posibilidades, comienza a potenciar una serie de herramientas, como hemos visto en el crecimiento de otras plataformas digitales en los años anteriores, y lo que tenemos que ver ahora es cómo la integramos y la utilizamos adecuadamente, ¿no? Hasta las herramientas o inteligencia artificial para hacer guiones, ¿no? Bueno, ya se puede, ¿no? Hasta eso, ¿no? Ya se puede. Diseñar personajes. Sí, claro. Gracias a la inteligencia artificial. ¿Cómo lo utiliza? Exactamente. Ahí está. No, reafirmaba lo que García decía, ¿no? El tema es cómo utilizar, para qué. ¿No? Yo creo que hay que, y que hablábamos de formación, el tema precisamente es ese, ¿no? Cómo formamos criterios de nuestros estudiantes, de nosotros mismos. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito de nuestros procesos? ¿No? O sea, bien, viene para quedarse, pero nuevamente el tema de la humanización, ¿no? ¿Cómo formamos esos criterios para poder saber utilizar eso, ¿no? ¿De qué manera va a contribuir eso en mi entorno, ¿no? Y eso es algo que deberíamos estar preocupándonos mucho más, ¿no? Porque ya la avalancha está, ya llega todo y estamos con la novedad y la experimentación, ¿no? Nos alucinamos, wow, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, ¿no? Hace unas semanas con Ana Caridad y con Andrés hablábamos de este tema, ¿no? Y wow, deslumbrados con lo que se podía hacer, ¿no? Y sí, pues nos seguiremos deslumbrando, pero ¿qué hay de este tema de qué hago con todo esto, ¿no? ¿Cómo redirecciono todo esto? O sea, ¿cómo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo desarrollo habilidades creativas en mis estudiantes cuando tienen todo resuelto? ¿No? ¿Cómo resuelvo eso? ¿Cómo le doy esos criterios para poder crear? Cuando tú acabas de decir, ya puedo resolver el tema de crear un guión con la inteligencia artificial,
¿no? Un primo me decía hace poco, ¿no? Oye, Toño, tú le pones ahí de información concreta de quiero tal diseño de un flyer al estilo tal, creado por tal persona, para tal mercado, tal producto, tal público objetivo, y te va a crear el resultado. Se quedaron sin chamba los diseñadores, ¿no? Entonces, en un entorno como ese, ¿cómo desarrollas la creatividad? ¿No? Entonces, ahí está el gran reto, ¿no? Esos criterios hay que formarlos, hay que incentivarlos y estar alertas a esas cosas. Nuevamente, ¿no? El tema pasa más allá de la tecnología, ¿no? El tema pasa por lo humano de la comunicación. Como un invitado inesperado que llegó a tu casa, pero tú decides si se queda en la puerta y lo tratas como buen anfitrión o se apropia de todo, ¿no? Tiene que ver mucho hasta los límites y las formas de trabajarlo, de construir las narrativas o las descripciones que podamos hacer. ¿Cómo observas esto, Freddy, tú? Edgar, esto tal vez lo planteo como pregunta para los colegas que están acá acompañándome conmigo. Lo que sucede es que, si no me equivoco, en los años 80 apareció la ingeniería de sistemas, ¿no? Y decían desde ese entonces, bueno, los sistemas es la carrera que va a dejar sin chamba al mundo, dicen, ¿no? Todo va a ser sistematizado, el estudiante va a entrar a una computadora, va a aprender solo. Han pasado 40 años, creo, y la pregunta es, ¿sistemas? Que es una carrera muy respetable, pero ha reemplazado muchos puestos de trabajo. ¿Sucederá lo mismo tal vez con la inteligencia artificial? Eso es una duda. A mí me parece que no va a ser tanto así. No sé qué dirán los colegas, tú, Edgar, no sé. Yo creo que en la medida en que se tenga un concepto errado de lo que es la alfabetización digital, porque muchos creen que es implementar la tecnología y no es darle forma y educar, porque todavía se tiene ese concepto limitado, yo creo que ahí va a haber un peligro, ¿no? En la medida en que tengamos esas diferenciaciones y no veamos que es parte de un todo. De repente, Percy, ¿quieres agregar algo más? Sí, o sea, ¿otra vez? ¿Aló? Hola. Ahora sí, estamos bien. Ok. Como dice Freddy, esto me recuerda en realidad una revisión que podemos hacer sobre los apocalípticos de toda la vida, ¿no? Va a desaparecer la pintura porque apareció la fotografía, ¿no? Exactamente, va a desaparecer el libro, va a desaparecer el cine cuando apareció la televisión, ¿no? Y además, ojo, que hace no mucho tiempo se decía van a desaparecer los medios convencionales cuando ya viene la internet y las redes sociales. Y lo que termina ocurriendo es que todo se va reacomodando en función de los usos de los públicos, de la competencia que tiene el público para poder... Gracias. Este es el tercer micro que me pasan. Gracias. Están probando conmigo todos los micros del evento. Sí, ya los de la tarde van a estar todos perfectos. Los públicos son absolutamente competentes, esa es una cosa que no hay que olvidarnos, ¿no? La gente que consume contenidos desde toda la vida siempre ha tenido competencia para tomar decisiones, interpretar además de la manera como les parecía o como han querido hacerlo. Y en esa lógica, esa acción contra la que no se puede hacer nada de los consumidores, de los usuarios, del público, es la que genera los lugares pertinentes de estos nuevos medios y plataformas, ¿no? Y eso es un poco, creo que lo que va a terminar ocurriendo hasta que descubramos cómo, porque lo que pasa es que con la inteligencia artificial que se ha lanzado de esta forma, con el ChatGPT, todo el mundo está aterrorizado por el miedo a van a desaparecer los trabajos, la cosa puede hacerte, escribirte guiones, te puede tomar fotografías. ¿Ya exploraron acá Dalí? ¿Alguien ha explorado Dalí ya aquí, en la universidad? ¿No? ¿No ha explorado Dalí todavía? El generador de imágenes, fotógrafos comiencen a utilizarlo, ¿no? Ya vieron lo que puede hacer. Y hay gente que está aterrorizada porque, entonces, ¿qué? Ya no necesito el fotógrafo. Y sí, porque todavía hay cosas imperfectas que se pueden seguir ajustando, ¿no? Pero, bueno, es parte de... Pasa también por comprender esto de los fenómenos de los medios, o sea, de sus dinámicas, como tú decías, Percy,
esto de entenderlos como especies, ¿no? Los medios entendidos como especies, lo que McLuhan nos proponía en todo esto de la ecología de medios, ¿no? Y que, claro, o sea, hay todo un proceso evolutivo también, ¿no? Adaptativo de los medios de comunicación, pero esos procesos, digamos, de adaptación son generados por lo que tú mencionas, Percy, ¿no? El hecho de que la gente comienza a participar y comienza a entrarle, comienza a tener sus propios hábitos de consumo, ¿no? Pongámonos hace poco en la pandemia, ¿no? Cómo todo nos vino de golpe y tuvimos, como yo digo, fuimos empujados abruptamente a usar tecnologías que no usábamos antes, ¿no? Estaban ahí, ¿no? El Zoom estaba ahí, ¿no? Esa plataforma estaba ahí, pero nunca, ¿no? Entonces de pronto comenzamos a estar y ser, a pesar del tiempo y el espacio, en las pantallas, ¿no? O sea, creamos un mundo desde y a través de las pantallas, ¿no? Ahora que me acuerdo, ese fue el nombre de una actividad en la que participó. En esa época, como bien comentó Edgar, teníamos varias actividades normalmente programadas, ¿no? Con el CLIAC, con diversas instituciones. Y ese año de la pandemia, de pronto, las actividades presenciales físicamente ya fueron, pues, ¿no? Y se abrió un mundo de posibilidades, ¿no? Y creamos la serie de conversas digitales, ¿no? Entonces trasladamos nuestro escenario a las pantallas, ¿no? Entonces aprendimos en el camino a usar las herramientas y a ver el potencial que las herramientas nos daban. El maestro Jerónimo participó de una de ellas, hablando precisamente de esto, ¿no? Nuestra presencia nuestra presencia en las plataformas digitales, en las pantallas, ¿no? Y todo eso tiene que ver, lo mencionaba a colación de lo que decía Percy, y en línea de tu pregunta, Edgar, es que nosotros debemos nuevamente, ¿no? Valorar, revalorar y darle un significado a lo que la gente viene proponiendo. Tú hablabas de la alfabetización digital, ¿no? Lo mismo pasó con la necesidad de una alfabetización audiovisual, ¿no? ¿En cuántas instituciones educativas de nuestro país, escuela, de primaria, secundaria, se abordan estas temáticas, ¿no? No, nada. No solamente con los niños, las niñas, ¿no? Con los padres, con las madres, con los docentes, con los tutores. Nosotros en UNODC, en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el año 2019, trajimos a Perú como parte de unas iniciativas del Programa Global de Doha, una serie de recursos educativos, ¿no? Para promover la cultura de la legalidad, la cultura de paz, etc., ¿no? Esto en un enfoque preventivo frente a la violencia y los delitos. Entonces, trajimos eso, ¿no? Los implementamos acá en Perú, nos agarró la pandemia, ¿no? Se fue al tacho nuestro programa de talleres durante el año y tuvimos que hacerlo virtualmente, ¿no? Eso fue un potencial tremendo porque llegamos a 14 regiones, un montón de gente, etc. Pero a lo que voy es que nos dimos cuenta nuevamente que, claro, eran videojuegos, por ejemplo, tenemos un videojuego, ¿no? Chuca, ¿no? Lo pueden encontrar en internet, chuca.com, chucagame.com. Es un el videojuego que ayuda a prevenir la violencia contra las niñas y las mujeres, ¿no? Entonces, implementamos eso, pero los niños, ¿no? Los padres, perdón, tenían en la mente que el videojuego era un problema, ¿no? Estaban luchando con que los niños no accedan a los videojuegos en los colegios, los padres, los profesores, las autoridades, pero nosotros más bien aprovechamos ese lenguaje, esa lógica, esa lógica de interacción a través del videojuego para poder enseñarles los diferentes tipos de violencia, etcétera, ¿no? Y eso obviamente pasaba a un juego de mesa y tenías los recortes y pasaban a otros medios en los que el niño interactuaba. Entonces un proyecto transmedia bien interesante. Pero nos topamos con que las personas no estaban preparadas para usar de manera adecuada ese material. Y tuvimos que hacer este trabajo, ¿no? De alfabetizar, desde lo audiovisual incluso, porque teníamos también cortos,
una serie de videos animados, etcétera, ¿no? Y que tuvimos que trabajar todo el tema de alfabetización audiovisual y digital, ¿no? En un momento complicado como la pandemia, además, ¿no? En los que en las zonas en las que interveníamos tenían problemas de conectividad, ¿no? O sea, podían tener el celular, pero no tenían los datos para poder estar y descargarse el videojuego, ¿no? Etcétera, ¿no? O ir a las clases, a los talleres para enseñarles a manejar todo esto, enseñarles los contenidos para que acompañen el proceso a los niños en el videojuego, era todo un tema. Entonces ahí, ese trabajo de alfabetización que tú mencionas, Edgar, es fundamental y que no se hace, ¿no? Nosotros hemos recorrido escuelas por diferentes regiones del Perú y lamentablemente topa con esa realidad. Y yo creo que es necesario, nuevamente, ¿no? Ya que estamos en un foro en el que participan estudiantes y profesionales vinculados al tema de la comunicación, comenzar a mirar esa necesidad para hacer algo concreto y trabajar en específico en ese tema en esas escuelas, ¿no? Antes de darle paso ya para ir terminando con algunas intervenciones de los estudiantes, sí es importante remarcar lo que deja este diálogo, ¿no? Estas líneas que se han tratado, que son pocas en función a todas las demandas y necesidades que se tiene en cuanto a la creación audiovisual. Yo creo que esta alfabetización audiovisual, alfabetización digital, esa parte del proceso de transformación constante, incluso está desde la formación docente, porque nosotros hemos tenido, y aquí está la profesora Lasteni que no deja mentir, retos muy importantes para tener estudiantes, ¿no? Con habilidades diferentes o personas con discapacidad y darles la oportunidad de desarrollarse en una línea que los apasiona, que es lo audiovisual, y darles la perspectiva y la noción de que sí se puede hacer. Y eso para nosotros ha sido y sigue siendo un reto de cambio. Entonces, ¿cómo tú logras, digamos, incorporarte a estas nuevas tendencias? Hay estudiantes, hemos visto proyectos de fotografía en otros espacios, proyectos fotográficos, por ejemplo, para personas invidentes, ¿correcto? Entonces, se han visto herramientas interesantísimas que todavía no son vistas como una posibilidad. Y creo que las posibilidades están allí, solamente falta verlas. Si no la descubrimos, no levantamos la alfombra, no nos damos cuenta de repente de la magnitud. No sé si es que hay algún estudiante que de repente quiera intervenir. Sí, Fátima, por ahí. Okay. Hola, ¿sí se escucha? Sí, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Primero agradecerles por el conversatorio, son muy interesante y precisamente haciendo mención a lo que comentaba Freddy respecto a la cultura. Sabemos que somos un país pluricultural, donde en realidad tenemos una gran diversidad de historias por contar. Y hablábamos también del storytelling. ¿Cómo podríamos nosotros como comunicadores, que creo yo deberíamos estar inmersos en varios ámbitos, en varias aristas de nuestra sociedad y conocer en realidad un poco de cada una de ellas, cómo podríamos crear un storytelling que en realidad conecte a todo nuestro país y que bajo el cual podamos sentirnos identificados? Porque también en una perspectiva personal considero que solamente nos estamos juntando para gritar un gol en un partido o para alzar en alguna protesta que en realidad termina por ser muy intranscendental, ¿no? Y termina olvidándose, pero no nos conectamos o no llegamos a conectarnos en el aspecto de las narrativas audiovisuales con alguna temática que nos una y que nos identifiquemos como peruanos. Creo que para mí era. Muchas gracias. Antes voy a retroceder lo que decía José. Lo que pasa que la producción audiovisual obedece para generar conciencia, para generar identidad, para tal vez aminorar o dar a entender lo mal que estamos haciendo como una sociedad machista, ¿no? Entonces, para eso también es la producción audiovisual. Por eso estamos hablando de storytelling también, estamos hablando de cinematografía, para eso también es útil, ¿no? Para comunicación, para desarrollo organizacional. Particularmente creo que si encontramos storytelling, si buscamos storytelling, en las sociedades rurales vamos a encontrar un montón, ¿no? Y muchas historias son similares a las nuestras. Por ejemplo, allá en Huaraz hay una historia donde se habla del Señor de la Soledad, donde dice que lo fundó un hombre misterioso y lo talló en varias noches
y después no recibía, solamente recibía alimentos, y un día para otro desapareció el señor y la imagen del Señor de la Soledad aparece de manera casi milagrosa. Y yo sé que acá también hay historias similares, en Piura, yo qué sé, en varios lugares. Entonces, es una historia que la misma historia, simplemente los protagonistas tal vez cambian, ¿no? Eso sucede. Y también si encontramos, yo qué sé, hay un personaje que se llama La Chiqué, ¿no? Que es una historia muy similar a Hansel y Gretel. Obviamente, ahí intervienen elementos naturales de nuestra sociedad, de nuestra creencia popular, etcétera, ¿no? Y más bien yo creo que un storytelling general tal vez sea un poco más trabajoso, ¿no? Demanda tal vez el trabajo de varios medios de comunicación tradicional y también alternativos, pero más que eso yo creo que es importante para generar conciencia y mejorar nuestra cultura, resaltar esas historias que de todas maneras existen en cada pueblo, en cada ciudad, en cada barrio, las creencias, y de eso es lo interesante de nosotros descubrir y tal vez encontrar nuevas formas de narrar los protagonistas y tal vez poner nuestra propia sazón, ¿no? En el momento de relatar esas historias, ¿no? Podemos utilizar esta pregunta y ese comentario tuyo como punto ya para las dos reflexiones finales, tanto del profesor Percy como de Toño, para ir ya cerrando esta conversación. Escuchaba a Freddy a propósito de la pregunta y me voy a dejar arrastrar un rato por mi filón más académico. Me lleva a pensar siempre, porque me ocurre cuando hablo de esto en algunas clases, en tres personajes que han sido claves y fundamentales para esto y que creo que es una idea de fondo que hay que considerar nosotros desde lo cultural de un país como el nuestro, tan diverso, tan variado, tan distinto en una serie de posibilidades, sobre todo, y además de oportunidades, como bien señala Freddy. Vladimir Prop es un señor que hace bastantes años, por principios del siglo XX, estudia los cuentos maravillosos. Hace una revisión de los cuentos maravillosos en el mundo. Y él saca como conclusión que todos se movían alrededor de lo que él llamó las funciones, ¿no? Narrativas. Detectaba que existía un patrón. Hace lo propio en otro momento y en otra parte, un autor escandinavo que se le conoce por el análisis de las leyes de Ulrich, Axel Ulrich. Y Axel Ulrich encuentra que en las sagas escandinavas habían modelos y que se contaban historias de héroes, de mitos y leyendas importantes. Y claro, termina esto derivando en un personaje que conocemos un poco más de cerca, que es Joseph Campbell, y escribe El héroe de las mil caras, conocido por un concepto narrativo llamado el monomito de Campbell, que tiene que ver con el viaje del héroe, y él extrae esto de ahí básicamente para plantear lo siguiente. Campbell además era mitólogo, por si acaso. Y en resumen lo que ocurre es que en todas las culturas en el mundo existen historias que se cuentan con los mismos patrones y los mismos modelos, donde los héroes, las heroínas enfrentan los mismos conflictos en general, donde se desequilibra el desarrollo de estos personajes en estas historias por distintos conflictos que atraviesan, que pueden ser totalmente humanos y realistas, por si acaso, y que tienen que hacer algo para resolverlo, y siempre se usan los arquetipos dentro además de modelos narrativos. Y lo que nosotros tenemos en términos de la riqueza cultural es la posibilidad de usar estos mismos modelos narrativos para crear nuestras propias historias, ¿no? Y esas historias que sensibilicen, que nos involucren, que nos ayuden a converger como país diverso y pluricultural, ¿no? El tema de la interculturalidad, yo pienso que este enfoque debe pasar primero por una sensibilidad intercultural, ¿no? También es un tema pendiente, ¿no? Porque nuestras narrativas respecto a los otros, ¿no?,
disculpen la manito medio despectiva, pero es para recrear, ¿no? El cómo en nuestras narrativas se evidencia nuestra mirada respecto a aquellos que no son iguales, entre comillas, a nosotros, porque vienen de la sierra, porque visten de tal o cual forma, o hablan diferente, ¿no? Entonces, esas narrativas que están en nuestros relatos cotidianos, ¿no? En nuestros chistes, en nuestras bromas, ¿no? En nuestro menosprecio, ¿no? Y que normalizamos muchas veces. Anita mencionaba en parte de su ponencia este racismo, ¿no? que existe también en nuestro cine, por ejemplo, y que se evidencia en los diferentes medios de comunicación, lamentablemente, como se evidencia en nuestra sociedad, lamentablemente, ¿no? Yo creo que para poder proyectarte en una iniciativa comunicacional vinculada a la interculturalidad, primero hay que sensibilizarnos, ¿no? Y desde nuestra posición como comunicadores, por ejemplo, también involucrarnos en las cosas que se vienen haciendo, ¿no? En ese sentido. Ayer Eric mencionaba en su participación en una mesa, ¿no? La sorpresa que le había generado cuando los niños con los que trabajaba en Piura, si no me equivoco, Eric, ¿no? Los alumnos, ¿no? Eran básicamente de apellidos, ¿no? Quechuas, en Piura, ¿no? O sea, y la mayor parte con apellidos quechuas. Entonces, te sorprendes que hay ese proceso de interculturalidad también en nuestros espacios próximos, ¿no? Volviendo al tema de la sensibilidad, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, hace poco ha sido el Día de las Lenguas Originarias en Perú, el 27, ¿no? A propósito, TV Perú y el Ministerio de Cultura están pasando todos los domingos, ¿no? Quedan 2 películas nacionales, películas peruanas en lenguas originarias, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros sabemos, por ejemplo, que hay un festival latinoamericano de cine en lenguas originarias que se hace en nuestra ciudad? ¿No? No me levanten la mano porque todos se van a levantar, ¿no? O sea, en nuestra ciudad hay un festival. Hace poco estuvimos observando, mirando, apreciando, aprendiendo de, ¿no? Estas formas de mirar, ¿no? Esta cosmovisión, ¿no? De esos pueblos que muchas veces sentimos lejanos, ¿no? Distantes, ¿no? ¿Cuánto hacemos por acercarnos? ¿No? ¿Cuánto estamos haciendo por acercarnos a eso a esas realidades que muchas veces menospreciamos, ignoramos, invisibilizamos, ¿no? Entonces ahí pasa este tema de lo intercultural, de este enfoque, pasa por sensibilizarnos, ¿no? Y comenzar a ver al otro, entre comillas, diferente, ¿no? A verlo como un igual, ¿no? A revalorar esas manifestaciones ancestrales, originarias, propias de nuestras identidades diversas que tenemos en el Perú, ¿no? Entonces, pasa por ahí. Sería bien bacán que haya proyectos que surjan de estos cuestionamientos, ¿no? De estas reflexiones a partir de cómo nos miramos y cómo en nuestras narrativas cotidianas evidenciamos una serie de taras que tenemos como sociedad, ¿no? Y bueno, y nos toca la parte más complicada, que es terminar este diálogo. Muchísimas gracias, Toño, profesor Percy, Freddy, gracias por su tiempo, por su valiosa perspectiva, por contarnos lo que saben, lo que opinan y sobre todo compartir con los estudiantes estas maravillosas experiencias sobre los límites y posibilidades de la creación audiovisual. Le damos un aplauso, por favor.